Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente aquí estamos una semana más sentados cómodamente en el Chester, que ya sé que no es un sillón, pero así es el programa, dispuestos a hacer media horita de análisis. Y hoy vamos a cambiar un poco el formato. Bueno, como siempre, lo que es inamovible es el apoyo de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, de Yelmo Cines, que es donde estamos, y de Ejido Motor Almería, concesionario oficial FIA, FIA Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, en carretera Granada 61 junto al cementerio y con servicio técnico un poco más arriba en carretera Granada frente a la Coca-Cola. Digo que cambiamos formato porque hoy nos vamos a centrar en un tema concreto, pero un tema que merece esta media hora de análisis. Un tema sobre el que se ha escrito y se ha dicho muchísima mentira. Un tema que la izquierda ha cogido como bandera para politizarlo, hasta reventar, como hace siempre la izquierda, para conseguir banderas a las que se sume gente, porque la izquierda, ante su nulidad en la capacidad de gestión, necesita banderas para que la gente se enganche. ¿Qué vamos a decir de lo que está pasando? El ridículo que estamos haciendo en Palestina y en Israel. Y hoy estamos grabando justo el día después de la interceptación de esta pandilla de vagos y gandules y malolientes y piojosos que han ido allí diciendo que llevan ayuda humanitaria, cuando entre todo lo que llevan no suman ni 2 camiones de los 200 que pasan cada día a la Franja de Gaza. Pero bueno, en fin, que me estoy perdiendo. Hoy vamos a hablar del Finguruch. Y en lugar de darle la palabra a políticos disfrazados de historiador, que lo que hacen es convertir situaciones históricas en causas políticas, o a señoras aburridas que no saben qué hacer con su tiempo y que no tienen ni remajolera idea de lo que están hablando, y que luego vienen aquí a la radio a hablar media hora seguida, y si las cortas dice que es que no las dejas hablar, pues vamos ahora a darle la palabra a un historiador de verdad, ahora nos contará no sé cuántas décadas de experiencia en las aulas y de investigación, que es nuestro querido amigo Juan José. Hombre, Hola, Tonda, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, cuatro décadas, 40 años que me hice. 40 años. 40 años en 3 cuerpos de profesores distintos por oposición, siempre, ¿verdad? Y siempre de historia, Bueno, ¿verdad? Acabé mi vida profesional con 15 años finales en el Instituto Turaniano de Roquetas, donde, por cierto, teníamos ya 60 y tantas nacionalidades entre los alumnos, que conste. Y te estoy hablando, yo me jubilé hace ya 15 años, entonces estamos hablando de, eso es hace ya 20 años, donde todos son distintos, ¿sabes? Te das cuenta que todos son distintos, lo cual implica que unos son magníficos y otros son no tanto. hay de todo, claro, como todo. Hay de todo. O sea, sí. Y fue una vida muy divertida. ¿No? Sí, Bueno, hay que decir, catedrático de... y bueno, estos se cargaron la figura de catedrático, hicieron ¿cómo se llamaba? La condición de catedrático, los jefes de departamento, hicieron muchas cosas porque dentro de la LOCSE, que era un sistema constructivista, había que cargarse las cátedras, había que cargarse las inspecciones por oposición, había que cargarse cualquier cuestión que tuviera mérito, capacidad, esfuerzo. Lo de siempre, los cargos tenían que ser a punta de dedo. Entonces todo eso hace ya desde un cachondeo. Vamos, es para llorar, sí, es para llorar. Lo que quiero decir es que son 40 años trabajando, Sí, dando clases. y al mismo tiempo investigando. Investigando, no he dejado de investigar, sigo investigando. Nunca. Cualquier temita que nos encontramos, pues Sí. es ahí el que tiene un poco de pasión, pues a tirar de los hilos de la historia. Llevo 10 años metido en un tema que es la Almería ilustrada desde el punto de vista urbanístico, pero eso te sale que es una parte que... Aquí en Almería tenemos siempre el inconveniente de los historiadores que van de la Edad Media, o sea, de la época musulmana, que se creían que esto Almería era como Nueva York, el Nueva York del Mediterráneo y tal. No era así, era una ciudad comercial y punto. Desde la Edad Media entonces saltan a la Almería burguesa, ¿no? En la Almería burguesa, y por medio se olvidan de todo lo demás. E incluso algunos te dicen que es una porquería, Y no, mira, hay una ciudad conventual interesantísima, que se hace contra los terremotos, que se hace contra
la piratería mora constantemente, que se hace contra los moriscos rodeándolo todo, y se hace contra los cojones. Ya es una Almería muy interesante, y después hay una Almería ilustrada. Desde el año 1782, con el conde de la Puebla de los Valles y tal, hasta mediados del siglo XIX, hay una Almería ilustrada, donde se hacen todos los proyectos urbanísticos que no se pueden hacer, porque no había dinero, y después hacen los burgueses. Estoy refiriendo al paseo, la plaza vieja, me estoy refiriendo. Sí, es muy interesante y ahí estoy metido 10 años. Bueno, esto que acabo de hacer es un testimonio importante de cómo el historiador trabaja, investiga, lee, va a bibliotecas, consulta periódicos, que en esta época que tú dices no se conserva ninguno, pero después sí, consulta libros, lee bibliografía. Tú ya lo sabes, porque no. Es un trabajo apasionante, al tiempo que complejo. Sí. Hay que decir que, evidentemente, pues el contrastar las fuentes, como nos pasa a los periodistas también, pues es fundamental. Claro. Que hay muchas fuentes que están corruptas. El hombre ha mentido desde que el mundo es mundo y no se puede tomar una fuente como algo absolutamente sacrosanto, sí, porque si trabajas un poco te encuentras otra fuente que la contradice. Eso es lo contrario, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros nos fijamos hoy en un momento de esa historia. Estamos hablando en torno al año 1812, ¿no? Más o menos. Sí. Porque es, bueno, pues... El momento de la invasión francesa, sí. La independencia, la Constitución, Fernando VII, y ahí sucede un episodio que tú te tienes muy bien estudiado, documentado, con fuentes, trabajado, sí, que a mí me gustaría que hiciéramos ver el punto de partida de esta entrevista. ¿Qué pasa con los colorados? Con los colorados. La historia real de los colorados. Bueno, tú, Víctor, también eres doctor en historia, entonces sabes cómo funciona esto, ¿no? Para que un hecho sea histórico debe ser relevante, ¿no? Pues nos encontramos con un hecho en el año 1824 que no tiene ninguna relevancia, es decir, no tiene ninguna influencia. Para los almerienses de la época, aquello fue un ataque pirático más de los que estaban acostumbrados. Estaban los piratas los moros todavía existían, había pirateo, había cosas y tal y cual. Estaban todavía, entonces fue un cachondeo más, una especie de verbena, ¿no? Con 4 tiros mal tirados y ya está. Ahora, ese hecho que no tuvo ninguna trascendencia, pues entonces se coge casi desde esos momentos y se va construyendo una historia. Es un momento, ese momento del fracaso, del inicio de la revolución burguesa en España, es un momento interesantísimo, porque es cuando empiezan a hacer la izquierda, la derecha, hacíamos siempre relativamente, ¿no? Y aquí, bueno, esto es el nacimiento de lo que va a ser una izquierda y tal, ¿verdad? Y entonces se van creando una leyenda, una historia. Se va construyendo la historia de los colorados como algo impresionante, grandioso, sublime. Es el procedimiento posterior. Constructivismo. Voy a ponerlo un poco en contexto porque sí, pues venimos de la Constitución de 1812. Sí. De la Guerra de la Independencia de Fernando VII, que es el personaje sobre el que pivota esta historia. ¿No? Sí. Pero exactamente, vayamos a los hechos. ¿Qué pasó? Al marco. Porque, claro, los marcos. He contado muchas cosas. Claro, es que cuando tú construyes una historia, le saca el marco. Claro, le saca el marco. Tú vas a hacer una historia muy concreta, maniquea, donde hay unos buenos muy buenos que vienen de Gibraltar, salva a España, Almería, que está pereciendo bajo el terror. Esa es la historia que yo construyo. Mira, los hechos son los siguientes, de una forma muy fácil. A principios del siglo XIX, pese a todo, España seguía siendo la primera potencia mundial en cuanto a territorio. Prefiero el Imperio Español, era inmenso. Claro, evidentemente no había hecho la revolución industrial. Los ingleses sí lo habían hecho y evidentemente no hay más que mirar un mapa para darse cuenta que hay que ser muy tonto para no ver que Inglaterra tenía que comerse el Imperio Español si quería expandirse. Y entonces a favor de Inglaterra jugaron una cosita que le vino de regalo, que fue la invasión francesa. Que no invasión, pero en fin, vámonos a entrar en el tema. España tiene que luchar contra los franceses y entonces los ingleses vienen a ayudar. Póngase entre comillas. ¿Entiendes? La ayuda que viene es a destruir sistemáticamente lo que queda, a meter a través de la Junta de Defensa la masonería como vehículo de transmisión, y entonces en América del Sur no te digo nada, monta la Junta de Defensa que se convierte en independentista. Es la destrucción del Imperio Español para ellos poder tener, ¿me entiendes, no? Es muy simple. Claro, evidentemente España sale de esa guerra contra los franceses, deshecha, ¿no? Deshecha. Vargas, por ejemplo, un episodio muy próximo para darnos cuenta,
para evitar que los franceses utilizaran las fortificaciones, los ingleses se dedican a dinamitar sistemáticamente las fortificaciones costeras. Es decir, ellos ya van pensando después de la guerra. El castillo Santa Ana lo hacen Papilla, y Papilla seguiría hecho, si no hubiera sido porque Gabriel dijo a Fray Puñeta esta ley de patrimonio y hizo muy bien el castillo. Pero en fin, a lo que vamos. Y entonces, claro, ese follón, una vez que Fernando VII se ha repuesto, y además junto con toda la ola europea de vuelta a un absolutismo más moderado, o sea que no es que Fernando VII sea sui generis, ¿no? Está el Congreso de Viena y está todo, pues entonces esto sigue chinchando, y hay un momento en el cual se prepara un ejército para enviarlo a América a ayudar al general Morillo, que había reconquistado prácticamente todo el imperio, y se subleva en Alcázar de San Juan, mando de Riego, instigado por la Iglesia. Esa es la puta realidad. Empiezan los 3 años esos de liberalismo, trienio, del 20 a 24, donde se hacen las mayores burradas y no se construye nada. Vamos a dejarnos de tontería. O sea, es nada, es como pollo sin cabeza. Se pierde América, se deja ahí el ejército de Morillo, te viene como puede, ¿sabes? Viva la Constitución, pero ¿qué Constitución? La una, la otra, la de Mayala, del 12, lo del 19, porque había otra Constitución republicana, hasta que al final Europa manda a los 100.000 hijos de San Luis, que no eran ni 10.000, ni 10.000, esto acaba y entonces unos cuantos elementos se refugian en Gibraltar, el general, ¿cómo se llamaba? Espoimina, se va a Londres exiliado, y entonces necesitan conquistar un territorio español para colocar un gobierno en el exilio, los ingleses, colocar aquí un gobierno para acabar de destruir a España. No Fernando VII, a España. Eso es todo. Y claro, en eso está el episodio de Torrijos en Málaga, el episodio de Valdés en Tarifa, donde hicieron salvajadas, y el episodio de los Colorados en Almería, donde no pudieron hacer salvajadas porque sencillamente se llevaron un chasco. Bueno, sigamos, relatemos un poco quién eran estos señores y qué hicieron. Estos señores son básicamente, por ejemplo, mira, cuando te dicen son militares, Pablo Iglesias no era militar, ¿no? Era miembro de la Milicia Nacional, era una milicia liberal, armada, bastante siniestra, por cierto, ¿no verdad? Y estos señores lo que hacen es, en Gibraltar, ¿no verdad?, con ayuda del gobierno de su graciosa majestad británica, de la masonería, y además el mayor experto que hay en esto, que es Martín García Valverde, que es el catedrático Martín García Valverde, que es el mayor experto y mayor conocedor de esto, y por lo tanto no le pregunta, no constructivista, no le pregunta, pues incluso ha señalado la presencia de 2 barcos enviados por Bolívar, 2 barcos de guerra que rondoneaban por aquí. Bueno, toda esta gente, con la ayuda de todos los contrabandistas del sureste, dirigidos por el Borrasca, un contrabandista de Alicante que tiene unos barcos, todos los bandoleros de la sierra, el Chato, por ejemplo, y los bandoleros no eran como se ven en las películas y tal y cual, No, los bandoleros te cortaban el cuello. Curro Jiménez. No, Curro Jiménez. Hay un autor precisamente que pasa por aquí por Almería y describe los caminos almerienses, todo lleno de lo que le llamaban cruces de milagros, que eran los lugares donde los bandoleros te habían cortado el cuello, sencillamente. Es decir, una gente angelical, y entonces esta gente en 4 barcos, pagados no se sabe por quién, con un uniforme inglés viejo restaurado, yo tenía una chaquetilla de los colores en la mano, y puedo asegurar que no se parecen nada a los trajes de botones sacarinos que sacan aquí. Todas estas asociaciones no se parecen en nada, eso le he dicho a Carmen Rodaza, pero que ellos sigan vestidos de botones sacarinos. Y bueno, pues llegaron aquí con el ánimo de tomar Almería. Teóricamente le iban a abrir las puertas don Ramón Algarra, don Pedro Viche, el señor Parera, unos personajes ricos, millonarios, liberales y toda esta historia. No le abrieron la puerta porque el encargado de abrir un portillo que había a la altura por donde estaba la muralla del paseo, pues un portillo que daba desde la Huerta de San Francisco y calle de San Francisco hacia afuera, pues el encargado, para celebrar que iban a venir sus libertadores, pues se emborrachó y se quedó dormido por la Almenina, borracho perdido. Pararon en Roqueta el barco para que se le unieran voluntarios de Almería. En Roqueta literalmente los persiguieron a peñonazos,
tuvieron que reembarcar deprisa y corriendo, ¿eh? Y después cuando llegaron a Almería, pues llegaron cantando unas canciones que se le oían venir desde el Castillo San Telmo, pues estuvieron siendo cañoneados por todas partes porque la gente estaba muerta de risa. Hay que ponerse en la piel de aquellos almerienses y decir, bueno, vienen unos señores a libertarnos a nosotros sin que nadie se los haya pedido. No, nadie, ellos. Además acompañados de bandoleros que son los que les cuesta, le cortan el Sí, cuello a señor. los compañeros El chato, y de contrabandistas contrabandista, borraca. reventadas nuestras costas. Hombre, No. ellos almerienses entiendo yo que aquello no les sentaba muy bien. Hombre, claro, además, mira, todo se cobra, todo vale mucho dinero. Ellos llevaban 500 fusiles y 1000 uniformes en el barco, ¿no? Eso vale mucho dinero. Entonces, ya había vamos a hablar de documentación. Un pacto con los contrabandistas, porque unos días antes los carabineros habían interceptado un alijo de contrabando de Gibraltar. Todo esto vivía del contrabando de Gibraltar. Toda Almería, toda la economía estaba totalmente desinflada porque se vivía del contrabando de Gibraltar. Hay intereses británicos en la cuestión. Bien, pues se habían llegado a interceptar una reata de 500 mulas, que se dice muy pronto, cargadas de contrabando. Bien, pues el pacto era, nosotros ayudamos, sí, recuperamos el contrabando. Después, a los otros, vaya a tener 3 días de saqueo de la ciudad. En Tarifa, los de Bardés estaban en ese momento saqueando la ciudad. Lo primero que hicieron fue sacar a los presos comunes de las cárceles y armarlos. Saqueos, violaciones, quemas, asesinatos. O sea, eso era así. Y además, los ingleses, sin poder demostrar, porque ellos son los que los documentos son más turbios, como comprenderán, son los más listos, iban a cobrar con permisos de minas en Sierra de Gado. Primera explosión minera en Sierra de Gado. O sea, nada era barato. Entonces, a estos señores, ¿quién los mandaba? Pues por supuesto, es la masonería que actúa de vehículo, ¿verdad? Es el gobierno pagado por su graciosa majestad británica del general Espoimina, que está en Londres, en el exilio, e Inglaterra. Sí, y es decir, claro, y a estos señores se les coloca el cartelito de liberal. Sí, porque a Fernando VII le colocan el cartelico de canalla, asesino, entonces estos van a traer la Constitución, ¿me entiendes? Y como van a traer la Constitución son los padres espirituales de la libertad, entendida como lo entienden los del circo flotante, ¿verdad? Y Fernando VII es el bisabuelo de Franco. No, me va pillando, es una construcción. No, ya sabéis que de Fernando VII y sus libros, Luis del Pino, magnífico, que presentamos allí, ¿verdad? En el cual pues te va aclarando en realidad que no fuera tan malo, es que era el único que no era malo, en aquel conjunto echalado, cipotes, versas, riego, el otro es de Mayal. Aquí estamos ante un episodio tan típico de quienes quieren pervertir la historia. Total. Entre otras cosas, una de las cosas que hacen es juzgar la historia de los siglos con los ojos de hoy. Presentimos. El concepto de liberalismo. Claro. Hoy, si se quiere aplicar a hace 2 siglos, dicen, No vale. es imposible. No vale. Absolutamente imposible. Y bueno, estamos retratando a unos señores que venían por encargo de Gran Bretaña. Sí, están en ese interés, Se mezclaban y eran ayudados por contrabandistas, por asesinos, por saqueadores. Asesinos, te lo he Y dicho. llegan a Almería y son rechazados no Por los almerienses. no estaba aquí en el puerto esperándonos, sino por la propia población. Por la propia población. Y yo te pregunto, ¿cómo hemos llegado a que, primero, una parte minúscula de la ciudadanía, pero que ellos van de representantes Sí. de la ciudadanía? Habla. En segundo lugar, una parte del Del estamento académico. estamento académico, muy bien dicho. Los departamentos Walker. E incluso Sí. el mundo institucional, que cada año rinde homenaje a estos señores, como esos 3 puntos de factotum han conseguido hacer de estos señores una historia romántica de defensores de la libertad. Es maravilloso, hombre, y cómo hemos llegado. Tú sabes, una labor constructivista tremenda, ¿no? La han convertido en símbolos. Son símbolos, son sagrados, son símbolos sagrados. Y además es que ose discutirlo, pues es un facha, un no sé cuánto y un no sé qué. Así es, Bueno, estamos viendo. Yo puedo entender 2 partes de este total. ¿No? Sí. 2 tercios. Puedo entender a la ama de casa, lo voy a decir así con todo el respeto. Pues sí.
Cuando tiene a la señora jubilada Te que entiendo. no tiene nada que hacer, que le han contado 4 películas y se las ha creído, Sí. porque, bueno, pues a lo mejor ese día la novela de Antonieta Sí. no le gustaba Sí. y alguien le entretuvo con otra cosa. Sí. Como no tiene nada que hacer, pues se ha lanzado a esto. Sí. Eso puede entenderlo, porque Sí. todos los días hay gente malvada que engaña a gente a lo mejor menos. Es totalmente. Puede entender incluso a las instituciones, es decir, porque al final en las instituciones está quien está y todos los días Sí, urgen ya. sustituir a los Sí, correcto. Pero ¿cómo es posible? Y te hago una pregunta cuya respuesta sé muy bien porque lo he vivido durante. ¿Cómo es posible que los encargados de investigar y Bueno. buscar la verdad en la historia, en el Departamento de Historia de la Por Universidad ejemplo, de Humanidades, hayan sido partícipes de este circo basado en mentiras? ¿Cómo es posible? Hombre, mira, yo, vamos a ver, me va a costar trabajo contestar, no voy a dar nombre, no voy a dar nada, solamente voy a contestarte con una pregunta. Mira, a ver, hoy estamos todos inmersos, por todo ese mundo académico está todavía inmerso dentro de lo que es la memoria histórica, toda esa especie de cosas, todo aquel constructivismo presentista que empezó en la Universidad Americana en los años 50, empezó con Marcuse, empezó y tal, y entonces basado en Gramsci, y entonces había que, todavía en la Universidad de Almería, y yo tengo allí amigos que me han dicho, mira, es que a mí la historia no me importa, lo que me importa es la interpretación de la historia. Oye, mira, eso es constructivismo, son relatos, eso va contra el dato. Es que los datos, o sea, pero eso existe, está así, existe. Que eso está cambiando, o va a cambiar, o seguramente cambiará sin duda alguna, pero ahora está así todavía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, Puede cambiar a peor, según estoy viendo yo las nuevas generaciones que llegan a ese departamento. las nuevas generaciones que llevan a ese departamento puede Bueno, ser algunos lo han desviado el y otros canto del cisne, puede ser el canto del cisne, ¿me entiendes? Puede ser a mí lo que me hace, yo lo que te voy a contestar es con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a ver, hay unos determinados gran catedráticos, doctores magníficos, que por cierto, en privado, tomando una cerveza, o hablando en el departamento con sus alumnos, por ejemplo, pues han dicho, no, si esto de los colorados una panda de cipotes. Lo que pasa es que son un mito y hay que mantenerlo cara al pueblo, cara a esos señores que tú has dicho antes. Eso, ellos mismos. Entonces, socialismo y comunismo. Hombre, claro. Y entonces, no solamente, sino la construcción de la historia con pequeños detalles. Por ejemplo, le quitan las cruces al pingurucho. Lo primero que hacen es quitar, democharle las cruces. O sea, poco a poco, y le ponen una placa de recuerdo de la memoria histórica de las víctimas de Franco. Hay una especie de ocupación con K diabólica. Pero bueno, pero por ejemplo, mira, una cosa muy simple, los huesos. No, los huesos. Pero Es que allí hay una actuación de ellos perversa. voy a ir al relato. Sí, Que estoy recorriendo primero el relato. luego la interpretación de los hechos. Y ahora vamos Al porque no hemos relato. llegado todavía. El pingurucho. Me gustaría que me contaras Uy. brevemente la historia del ¿De pingurucho. o cuál? los Este es el pinguruchos. quinto. De los pinguruchos. El quinto pingurucho. Pues tienes que recorrerme los 5. A ver. ¡Juego! Y es que al final puedo acabar con una pregunta que es contestación a la tuya. Vale. Mira, a ellos los fusilaron a 22 de ellos, porque la mayoría salió pintando, ya te he dicho, yo vi una chaquetilla, se metieron en el Valle del Andarás con la gente esta, y algunos se casaron allí vivieron, y hay alguna gente que tiene, yo ya te repito, he tenido una casaquilla colorada en mis manos, que ya está como un cartón, pero en fin. Y claro, por cierto, aquí falta una entidad, un instituto de estudios almerienses que fuera lo suficientemente receptivo y creíble, ¿me entiendes?, para que la gente aportara lo que tiene. Simplemente gente, por ejemplo, que tenga fotografía, que te voy a decir yo a ti, que se la llevo, que me la escanee, me la devuelve, ¿no? Y tal y cual. No, persiste todo lo contrario. Esto es por ejemplo, la fotografía de Eugenio Godoy sobre los primeros días de la guerra y de la entrada de las tropas nacionales. El Instituto de Estudios Almerienses la ha rechazado, y Vicente del Pino cogió alguna y la mal publicó sin permiso. En fin, a lo que vamos al pingurucho. Yo hablaba de esos objetos y tal. Bueno, pues mira, ellos lo fusilan en la muralla, en la parte interior de la ciudad. O sea, más o menos la muralla quedaba aproximadamente por donde ahora está la Plaza Pavía. Ese es el origen de por qué quería después trasladarse allí el monumento. La Plaza Pavía, aquello era entonces un llano vacío, y allí lo fusilaron. La orden, pero es porque hubo juicio, ellos siempre han negado, un juicio militar de la época, terrible, pero hubo juicio, y están las actas que la hemos visto, lo que ellos la callan, y en el juicio se condenaba por procedimiento a los traidores a que se les colocaran los cadáveres en el barranco Caballar, que estaba todo lleno de buitres,
que es donde se tiraban los animales muertos, porque la ciudad era una ciudad con burros, con caballos, ¿verdad?, para que se los comieran. Pero eso era una fórmula. Los cadáveres se dejaban allí, venían unos frailes que estaban en San Juan, que había quedado convertido en ermita, los recogieron con ayuda de soldados de la guarnición, ¿me entiendes? Lo llevaron en un carro y lo enterraron en una huerta que había en San Juan, hoy actualmente el cruce de la calle San Juan con la calle de la Armerina. Y allí estuvieron hasta que murió Fernando VII en el 33, y en el 36, 37, Pedro Vilches, uno de los conjurados que se quedó en su casa y no abrió las puertas, y Ramón Algarra, otro de los tales, ¿verdad?, pues deciden, ya gobernador de Almería, constitucional, que vamos a sacarlo. Primero encargan a Juan de Mataprat, arquitecto militar, encargan que hagan una columna, una primera columna de 5 varas de Asturias, la ponga allí, tal y cual. Y entonces hacen una especie de gran cuestación para que la gente dé dinero para hacerle un monumento y llevarlo y tal. Bueno, sacan los huesos. Atención, atención, todo esto documentado. Tengo toda la documentación y está a servicio de todo el mundo. Sacan los huesos y desde el día 1 de agosto hasta el día 17 de agosto, sobre una plancha de metal, colocan los restos y con 3 carretadas de leña que trajeron, que se pagan a tantos reales, está aquello ardiendo para incinerarlo. Documentado. Muy importante, no hay hueso, hay ceniza. Recogen esas cenizas en una especie de cáliz hecho en alabastro por Mataprat, lo llevan con una carroza, todo el número y tal, y los entierran fuera del cementerio de Belén, que estaban en la zona de Belén, al lado de la plaza, primer cementerio, allí en una cosa que llaman Plaza de la Libertad, primer pingurucho, hecho por Mataprat. Ahí está hasta el año, Revolución Gloriosa, hasta el año 72, en que por orden de don Ramón Orozco, y además aquel cementerio ya estaba molestando para las futuras urbanizaciones que estaban preparando para ERA, abren aquel pingurucho y los Perrús construyen un nuevo pingurucho en la puerta de Puchena. Y cuando abren allí para coger los huesos, ven que el famoso cáliz de esto y tal y cual está roto, que la ceniza está esparcida. Primera recogida de ceniza en una caja de madera y bronce. Se lo llevan al pingurucho en la puerta de Puchena, donde lo meten. Hay hasta acta, ¿me entiendes? Y allí está, hasta que a fin de siglo, Trinidad Cuartara, ¿me entiendes?, pues hace la plaza del mercado, la plaza vieja deja de ser mercado, va a urbanizar el paseo quitándole el salón central y decide llevarse el pingurucho. Abren el y ven que la caja otra vez está podrida y los restos de la ceniza esparcida. Hasta un concejal coge la capa y en la capa recogen amorosamente y llorando, imagínate la escena, la ceniza de los héroes. Llorando 80 años después. 80, estoy hablándote a final del siglo 1890, 88. Estaba apenadísimo. Apenadísimo. Y se llevan aquel atillo y lo depositan. Perdóname, Tonda, es que volvemos un poco ¿El qué? a la manipulación. Pero la gente dice, bueno, es que estaban muy apenados cuando... Este señor era lo mismo. Hombre, no quedaba nadie vivo. no quedaba nadie, pero es que ellos tenían que seguir manteniendo el mito. Pero lo bueno del caso aquí es donde viene el famoso rastro histórico que te meas de risa, que es que lo llevan a un osario de San Sebastián, donde estaban la última vez que se depositaron fueron las víctimas de una epidemia de tifus de mediados del siglo XIX. Y allí sobre aquellos huesos que había en el osario, colocan amorosamente el talatillo hasta que se acabe de hacer el pingurucho en la plaza vieja. Trinidad Cuartara tardó 2 años porque tuvo que arrasar todas las piezas. Y cuando fueron todos en procesión con mandilones, banderas, etcétera, etcétera, y tocando la marsellesa a recoger en San Sebastián aquello, atención, descubren con horror que la rata y la humedad, ni atillo, ni capa, ni nada. Todo está en una especie de porquería y esparcida en lo alto de los huesos de los muertos. ¿Qué pasa? Pues que aparecen unos huesecitos puestos en el pingurucho de Plaza Vieja, que durante la Guerra Civil los milicianos del Frente Popular utilizaban el monumento para disparar porque decía que era cosa de los ricos y de los curas.
que 2 bombas de bombardeo alemán caen una a 3 metros de 3,5 y aquel monumento que era de caliza se quiebra, que acaba la guerra, que le preguntan, estoy hablando de documentación, a Langley, arquitecto del ayuntamiento, joven arquitecto del ayuntamiento, que qué cuesta reparar esto. Langley hace un presupuesto, documentación, 3.000 no sé cuántas pesetas, que en aquel año es mucho dinero, y deciden, no, mire, vamos a desmontarlo porque esto se va a partir, se nos va a caer encima y nos lo vamos a llevar a la Plaza Badías, que es donde lo fusilaron, y allí lo ponemos cuando haya dinero, muy lógico. En ese interín, cuando van desmontando por la mitad, viene un aviso de que va a venir Franco de visita a Almería. Y entonces, no sé cómo, aparece en un departamento universitario una carta de un falangista, jefe del distrito no sé cuánto, diciendo que hay que desmontar el Pingurucho porque es un ataque y eso ataca a nuestro caudillo, cuando ya el Pingurucho está medio desmontado. En ese de esta, hasta del ayuntamiento, no era ayuntamiento, era comisión gestora, encuentran otra vez, estamos los famosos huesecillos. Curiosamente, ¿y entonces qué deciden? Pues a un nicho de donde han estado toda la vida, aunque ahora lo han descubierto, un descubrimiento de América 1000 años después de Colón, no sé, impresionante, porque estaban allí, estaba puesto y descubren esos huesos y ahora son los que se quieren llevar allí. Hay una cosa muy curiosa, que es que la memoria histórica los mandó a una costosa institución norteamericana. Sí, correcto. Sí, a ver, sí, el análisis dice que son de 50 años antes, 50 años después, se podían ser de María Antonieta o de Cánovas del Castillo. Pero es que además hay otra cosa muy curiosa. Yo simplemente le hubiera dicho, O sea, no precisa, pero ¿hay algo que demuestre ese análisis? Ese análisis... hombre, vamos a ver, dicen que un hueso tiene el ADN de uno de ellos. Hombre, sí, y seguramente mío y tuyo también sale. Pero es que yo le hubiera hecho una pregunta nada más, simplemente, ¿esos huesos tienen restos de haber sido incinerados? ¿Sí o no? Eso se puede hacer sin mandarlo a los Estados Unidos y es baratísimo. No lo hacen porque la Constitución no. ¿Te acuerdas de la historia de los huesos? Había que poner unos huesos para mantener el cuento. Claro, esto tiene, y ya casi, ya estamos terminando. Sí. Esto tiene mil aristas que explicar. No, se hacía en el periodo barroco. Tú sabes que iba a cualquier monasterio, cualquier iglesia y tenía 100.000 reliquias de santos. No, entonces todo lo hace. Me estoy refiriendo a lo que ocurre hoy por hoy. Al final, porque claro, fíjate que hemos mezclado aquí en un cuarto de hora, hemos mezclado la época de Fernando VII, hemos mezclado la restauración, el franquismo, la gloriosa, la democracia actual, La república, y las tendencias políticas han ido cambiando, Sí. que al final ya me dirá quien sea, ¿cuál es el partido liberal hoy en España? No, podríamos decir que el partido Sería el PP. tendría que serlo. Claro. Ciudadanos. Sí, PP, sí, tal y cual, sí. ¿Cuándo nace? Algunos socialdemócratas. ¿Qué tiene que ver el socialismo con el liberalismo del siglo XIX? No tiene Es todo nada, un revolutum nada. para engañar a simplones y a gente que ha leído media cuartilla en su libro, pero que ha cuajado. Es decir, Claro. todos los años hay que ir allí a participar de este Eso. teatrillo De basado en mentiras, manipulaciones y la Efectivamente. estrategia de la izquierda actual. Hombre, ya lo sabes tú cómo funciona. Vamos a ver, para ello empieza la historia del hombre de Neandertal. Había una tribu de Neandertal que comía mamut y otras que no comían mamut, que eran los explotados. Y entonces, y ahí te empieza. O sea, ellos ya lo saben, les da igual. No encaja nada, no tiene nada que ver, no tiene sentido. Pues vete, por ejemplo, a América, las tonterías que están haciendo los mexicanos de la historia de México, que viene a ser algo así como la capital del imperio novohispano. O sea, sí es la construcción de la historia. Yo para terminar, Sí, sí que voy a darlo. sí. Todo esto se hace con el impulso, lo que está pasando hoy. Es decir, el rendir todos los años homenaje a unos señores que eran unos invasores mandados por una potencia extranjera, La panda golfo, diría. aliados con asesinos, bandoleros y contrabandistas, que no representaban para nada que tuviera que ver con la libertad, nada que se le parezca, Por supuesto. cuyos restos no son ni está demostrado en absoluto que sean a los que se atribuye ahora que sean sus restos. Con Claro. un Pingurucho que ha ido de mano en mano y que desde luego el lugar donde no tiene nada que ver con la historia es la película. Todo esto se hace con con la connivencia del ayuntamiento en este caso, que se lo traga todo eso para que no me llamen cual o no me llamen Pascual, Claro, claro. pero con el impulso, insisto,
de pues señoras jubiladas que no tienen nada que hacer y que han leído media cuartilla de historia en su vida, como Carmen Rabás. Lo siento por ella. Que no ha leído nada de esto, que no ha investigado nada, que no tiene nada que ver con la historia ni sigue ningún procedimiento. La pusieron al frente de un seminario universitario el año pasado. Bien. Aprovechando Como de ella y de su situación de que está aburrida. Correcto. Y luego, con personas que se supone que deberían defender el estudio de la historia como catedráticos de la universidad, Sí. como Trolando Martínez, secretario de Estado para la Memoria Democrática, que no ha hecho otra cosa que manipular la historia en toda su carrera, y de Rafael Quirosa, que también participa de una manera más activa o más Sí, pasiva. Sí. A mí, sinceramente, me da vergüenza como historiador y como doctor en historia Sí. estar sometidos a gente que, si bien sabemos que sus alumnos que tenemos algún tipo de curiosidad por la historia, sabemos que nos han mentido de todas las maneras posibles en el aula, por ejemplo, hablando de Segunda República y Guerra Civil, pero es que lo siguen haciendo con toda la población, ya no solo con sus alumnos, Sí. en esta historia. Yo, como comprenderán, no puedo dejar pasar esto sin dar nombres y apellidos, porque No, sí, no. Estamos, aquí nos conocemos todos. Sí, nos conocemos todos. Y yo lo siento porque Fernando Martínez y Rafael Quirosa eran muy buenos profesores, como profesores. Ahora lo digo como profesor. Eran buenos profesores. Yo en estos momentos ya, cuando tú anticipas la manipulación ideológica, lo que es la historia, pues ya por mí, bueno, los amigos, compañeros de mi vida, para ser políticos. para ser político, efectivamente. Bueno, yo creo que algo de luz hemos arrojado todo esto. Yo Y espero lo que teníamos sí. pendiente. Yo espero que sí, pero esto va a tres colas, esto van a seguir. La pena es que hay poca gente que se atreve a llevar la contraria a la mentira oficial. Mira, Estamos Martín, muy callados los que defendemos la verdad. sí, mira, Martín García Valverde, doctor en historia, catedrático de instituto y tal, un hombre que ahora está bastante mal. Este hombre ha dedicado toda su vida a estudiar los colorados y siempre, sistemáticamente se le ha evitado a Martín García Valverde, que es la autoridad en la materia. Porque a mí tú me puedes hablar, si quieres, de urbanismo en Almería en el siglo XIX y a lo mejor de eso sé un poquito. Pero de esto me vienen como temas colaterales, ¿no? Pero, oye, mira, pues a Martín García Valverde nunca en la vida le han dejado. El mismo Instituto de Estudios Almerense le ha rechazado editar su último libro. ¿Por qué? Pues no interesa que se sepa el dato. Hay que mantener el relato. Tenemos que ir a buscar todos esos testigos. Pues ahí está. Como siempre, muchas gracias. Hombre, Nos vemos en las tertulias. para mí ha sido un placer estar aquí, un placer. Teníamos pendiente. Esto no nos cabía en una entrevista normal de tertulia y había que dedicarle un programa especial. Así que muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y gracias, como siempre, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, donde estamos, y de Gido Motor Almería por dejarnos hacer una semana más esto que llamamos el Chester. Espero que la semana que viene más.